Buenos días y buenas tardes, profesor. Le presentaré el tema que más me gusta de mi carrera, que serían los factores de riesgo. El objetivo de este tema es identificar los factores de riesgo que puedan tener un niño al nacer y en su vida diaria, los casos más comunes de su entorno. Los factores de riesgo se pueden identificar a través de una entrevista a los padres, visita a la casa, a través de mirar las acciones o escuchar comentarios del sujeto. La infancia es una época valiosa para el niño y niña. Deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, que sientan que están protegidos. Los factores de riesgo, ¿qué significa? Son características biológicas, psicológicas y sociales en que los individuos o familias tienen la posibilidad de presentar algún daño en salud. Factores riesgo, crecimiento. Está la comunidad, existen los aislamientos, no agua potable, en la familia existe inestabilidad familiar, excesivo número de hijos, en la madre existe baja escolaridad, madre adolescente, en el niño bajo peso al nacer, no lactancia materna. Factores de riesgo NNA. Aspectos individuales, factores de la interacción familiar, factores sociales, factores culturales. Los factores de la interacción familiar. Existe maltrato infantil, la dinámica conflictiva entre padre e hijo, factores sociales, la pobreza, exclusión social, factores culturales, maltrato entre pares, violencia escolar. Factores protectores son características biológicas y psicológicas y sociales facilitan el desarrollo, bloquea el impacto de algunos factores de riesgo en el individuo y en la familia. Familia en riesgo en su conjunto o sus miembros por separado tiene un desequilibrio entre factores de riesgo y protectores, presentando la posibilidad de no poder cumplir sus funciones básicas. La importancia del análisis de factores de riesgo y factores protectores de la familia es central dada su participación clave en la salud física y mental de los individuos. Factores protectores externos. Se refiere a condiciones del medio que actúan reduciendo la posibilidad de daños, familia extensa, apoyo de un adulto significativo o integración social y laboral. Factores protectores socioculturales. Sistema de creencias y valores, sistema educativo, sistema político, económico, sistema de relaciones sociales. Procesos protectores son los que reducen las consecuencias en situaciones de riesgo, promueven la autoestima, crean oportunidades, disminuyen la susceptibilidad o estresores, estimulan la flexibilidad. Clasificación. Se pueden clasificar en personales, familiares, sociales, clasificación de factores de riesgo personales en niños, síndrome bronquial obstructivo, insuficiencia renal aguda, desnutrición, temperamento difícil, clasificación de factores de riesgo adolescentes, embarazo, sin escolaridad o escolaridad incompleta, adicción, alcohol y a drogas, conductas delictuales, actividades antisociales, conducta sexual temprana, clasificación de factores de riesgo en adultos, hipertensión arterial severa, diabetes, depresión mayor, consumo de alcohol, drogas o cigarrillos, clasificación de factores de riesgo, embarazo añoso, cesantía prolongado, trabajo inestable, sin escolaridad o escolaridad incompleta, conductas delictuales, mala adherencia a regímenes medicamentos, características del funcionamiento psicológico.
baja autoestima, baja motivación del logro, sentimiento negativo de autoeficiencia, bajo conciencia interpersonal, clasificación de factores de riesgo familiares, bajo ingreso económicos, maltrato intrafamiliar, abuso sexual, violencia conyugal, conflictos de pareja, separación de los padres, clasificación de factores de riesgo, mujer sola como jefa de hogar, hijo con discapacidad, dificultades con la ley, embarazo temprano, enfermedades terminales. Bueno, eso será mi conclusión, que hay manera de cómo identificar los factores de riesgo que se presentan en la persona, en el niño o en la familia. La niñez es la primera etapa y la más fundamental. Es donde el niño se debe sentir seguro, feliz. Existen varios factores de riesgo, como la comunidad y la etapa de crecimiento, ya sea la adolescente, madre, el niño. Los más comunes factores de riesgo son la violencia intrafamiliar, la pobreza, el maltrato infantil, violencia escolar, pero también existen los factores protectores. Todos estos factores dependen de la salud mental y física de un individuo. Bueno, lo que comprendí de este módulo fue sobre los textos no literarios y sus características, la estructura y su finalidad, cómo se elabora un mapa conceptual, un cuadro comparativo, la técnica del resumen, cómo hacer un esquema conceptual sobre la coherencia y cohesión. Aprendí mucho de este módulo sobre eso y mucho más. Le agradezco por utilizar herramientas y técnicas para el aprendizaje. Este será la finalización de mi video. Gracias por su atención.